Buenas a todos, aquí estamos con enunciados para practicar. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los enunciados correspondientes a la parte de sí. Entonces, ¿ya? Los tres enunciados que se dejaron como sugerencias los vamos a desarrollar para que sus prácticas vean una posibilidad, porque en programación y en general, ¿ya? Tanto básica como avanzada, todos los programas, ¿ya?, que uno cree van a variar dependiendo del usuario. Hay muchas formas de decir lo mismo en programación en general, entonces nunca vas a encontrar una respuesta igual a otra, pero sirven de referencia. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es hacer un programa que solicite dos números, los multiplica entre sí y muestra el resultado. Algo básico que vamos a trabajar aquí. Entonces tenemos que determinar cuál es la entrada, la salida y el proceso. Entonces, ¿cuál es la entrada? Dice que solicite. Solicite es la palabra clave para decir que esa es nuestra entrada. O sea, al usuario le vamos a pedir esos dos. Entonces, ¿cuál es el que se utiliza para la entrada? Es leer, que siempre va acompañado con un escribir, porque es la instrucción. Uno no puede llegar y leer, tiene que escribir qué es lo que quiere que el usuario ingrese. Entonces ya tenemos nuestra entrada. Los multiplica entre sí. Entonces esto no es una salida, ya, ni una entrada. Esto es algo que se hace internamente. Uno no lo visualiza como usuario. Entonces esto es proceso. Entonces la multiplicación entre los dos números va a ser nuestro proceso, y luego que muestre el resultado. Entonces esta es nuestra salida, porque indica la palabra clave muestre, ya. Y resultado también nos sirve como palabra clave para una salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar dos números y luego mostrar el resultado. Entonces ahora si vamos al PCI, lo primero que hacer, si se fijan acá ya tengo el enunciado, es definir. Cuando uno define números, primero define las variables. Ya uno tiene que definir qué tipo de variable es, si es para cada carácter, que son las palabras, o para números, para reales, para enteros, conociendo que los reales son todos los números existentes, positivos, negativos, decimales, o los enteros que son solamente los números sin decimales. Entonces vamos a definir num1, num2, que son nuestra entrada, y nuestra salida, que es mulc, ya, por multiplicación, como podemos hacerlo como real para que englobe todos los números. Y listo, ya definimos nuestra variable. Ahora tenemos que ingresar nuestra entrada. Entonces nuestra entrada va a ser escribir, ingrese el primer número. Vamos a dar instrucciones claras y precisas. Leer. Por eso digo, siempre un leer va acompañado con un escribir antes para dar la instrucción de qué es lo que se tiene que ingresar. Entonces aquí yo pongo num1. Listo, entonces obviamente num1 va al primer número, entonces eso se lo indico al usuario, porque esto es lo que visualiza el usuario. Esto y un espacio para poder ingresar esto, nada más. Ellos no adivinan qué es la variable, qué significa o qué hace tu programa. Es importante que se defina. Entonces vamos a escribir ingrese el segundo número. Y con esto ya definimos nuestro segundo número, num2. Entonces ya hicimos nuestra entrada, ingresamos los datos. Entonces ahora necesitamos el proceso, que es multiplicar. Una multiplicación o un proceso de este tipo funciona similar a un asignar. Ponemos un multiplicar a la izquierda con el símbolo de asignar, que es la flecha, y el contenido de esto va a ser num1 por, que es el símbolo de asterisco. Recuerden que en PCIN se utiliza por, y en muchos programas incluso se utiliza el por, la multiplicación, como un asterisco, num2. Ya tenemos nuestro proceso. Entonces ahora lo que hacemos es crear nuestra salida, que es escribir el resultado de la multiplicación es coma. Ya, la coma sirve para juntar, o sea que se van a presentar todo lo que esté separado por coma. Listo, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a presentarse esto
acompañado del número que ingrese en múltiplo. Entonces tenemos nuestra entrada, nuestro proceso y nuestra salida. Ya, estos dos símbolos juntos significan comentarios, o sea, el programa no los lee, simplemente son para tenerlos de referencia. Entonces al ejecutarlo voy a ingresar un primer número que va a ser 4 y luego multiplicar y vamos a ingresar un segundo número que es 2. Entonces 4 por 2 es un 8 y finaliza el programa simple y lo vamos a copiar. Y vamos al segundo ejercicio. Dice: hacer un programa que lea un número y muestre si este es positivo, negativo o cero. Entonces aquí ya estamos con otra cosa. Tenemos que determinar primero que todo nuestra entrada, nuestra salida y nuestro proceso. Entonces en este caso no es tanto el proceso que hay que hacer, sino que hay que pensar en cómo hacerlo. Y aquí estamos hablando de condiciones, ¿ya? Es importante que sepan que en este ejercicio ya se utilizan condiciones. Entonces dice que hace un programa que lea un número. Esa es nuestra entrada, un número. Y tenemos que muestre si es positivo, negativo o cero. Entonces esta es nuestra salida. Tenemos que mostrar si es positivo, negativo o cero. Puede ser solo uno. Ya no puede, no va a ser todos a la vez. Recuerden que si es un número positivo es mayor que cero. Si es un número negativo es menor que cero. Y si es un número cero es igual a cero. Valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso aquí? Porque todo programa tiene una entrada, una salida y un proceso. El proceso es determinar esto, ¿ya? El determinar si es que es positivo, negativo o cero es nuestro proceso, porque al final solo se va a mostrar la salida, solo esto. Pero el programa tiene que determinar esto. Entonces, ¿esto con qué se hace? Vamos a realizar el programa. Entonces, lo primero que hacemos es definir nuestro número como real. Listo, ya tenemos definido nuestro número. Entonces ahora pueden ingresar cualquier número independiente como sea y va a darnos la respuesta. Entonces vamos con nuestra entrada. Nuestra entrada es ingresar nuestro número. Entonces escribir ingrese número a evaluar. Ingresa el número. Luego vamos a leer el número y luego vamos a ver cómo hacemos esto. Esto ya estamos hablando de condiciones. Necesitamos que se cumplan condiciones. Esto ya es proceso casi. Entonces nuestro proceso tenemos que evaluar que positivo es mayor a 0. ¿Ya? Negativo es menor a 0. Y 0 obviamente es igual a 0. Listo. Entonces todo eso, estas son nuestras posibilidades. Estas son nuestras tres posibilidades. Entonces sabemos que todo un número positivo es mayor a 0, todo un número negativo es menor a 0 y 0 obviamente es sí mismo. Entonces vamos a realizarlo. ¿Esto cómo lo podemos evaluar? Cuando uno necesita evaluar algo se utilizan condiciones. La condición más básica es sí, ¿ya? Entonces vamos a comprobar un sí. Un sí tiene la siguiente estructura. Sí, entonces tiene una expresión lógica, que es la condición que se evalúa, o sea, qué tiene que ocurrir para que sea verdadero, las acciones por verdadero. O sea, si eso se cumple, se va a realizar lo que está aquí. Si no se cumple, o sea, si es falsa esta expresión lógica, van a ocurrir las acciones por falso. Esta parte es opcional, ¿ya? No es necesario que todos los programas tengan un sí o sí no. Pueden perfectamente tener solamente un sí y finalizar el sí, ¿ya? No es obligatorio, eso es opcional, son dependiendo del tipo de variable que se haga. Entonces vamos a evaluar la condición y el resultado. Entonces lo primero que necesitamos hacer es verificar si es que es positivo, negativo,
0. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que sea positivo. Entonces si el número es mayor a 0, entonces por obvias razones esto ya es salida. El número es positivo. Obvio, no hay nada más que hacer. Entonces positivo es mayor que 0. Listo. Si es positivo, pero si no, hay dos opciones que nos pueden ocurrir. O puede ser negativo o puede ser igual a 0. Entonces vamos a evaluar aquí otro sí. Vamos a introducir otro sí. ¿Ya? Esto ya es un sí anidado o condiciones anidadas. Es donde tú pones una condición dentro de otra condición. Entonces esta condición vamos a evaluar si el sí es negativo. Entonces si el número es menor a 0, entonces otra salida, escribe el número es negativo. Listo. Y si no, ya como ya descartamos que no es positivo y no es negativo, entonces solo queda una alternativa, porque ya eliminamos estos dos, queda 0. Entonces si no, otra salida, escribir el número es 0 y listo, finalizamos. Entonces evaluamos las tres condiciones con un sí anidado. Entonces esta es una forma. Entonces si se cumple es positivo, si no se cumple puede ser negativo o puede ser negativo o 0. Entonces se vuelve a evaluar si es que el número es negativo, y si no se cumple entonces el número es 0. Entonces ahora lo probamos en el programa y vamos a iniciar. Si ingreso un 1, el número es positivo. Si ingreso un menos 1, el número es negativo. Si ingreso un 0, el número es 0. Entonces eso evalúo. Este es un método para realizar esto. Hay que decir, y como les reitero, el método y la forma en cómo se desarrolla un algoritmo varía según el usuario. Entonces vamos a ver otra forma, y esto es lo que yo le decía. No es necesario que haya un sí no, sino que puede haber simplemente muchos sí. Entonces tenemos la primera condición. Si esto ocurre, va a dar esta respuesta. Si no ocurre, va a finalizar y vamos a evaluar otro sí. Entonces si la expresión vamos acá a evaluar que sea negativo, entonces menor a 0. Y la acción por verdadero es que es una salida. Escribir el número es negativo. Y esto no lo vamos a usar porque es un otro ejemplo. Y luego vamos a realizar otro sí. Donde el num sea igual a 0. Y eso significa que es otra salida. Escribir el número es 0. Y le vamos a eliminar las acciones por falso, porque eso es lo que no queremos. Y listo, tenemos tres condiciones distintas, una al lado de la otra, y que el programa va a lograr hacer exactamente lo mismo. Entonces si yo ingreso 1, el número es positivo. Si ingreso menos 1, el número es negativo. Y si ingreso 0, el número es 0. Funciona igual porque un sí es una condición excluyente. O ocurre una o ocurre otra, no pueden ocurrir ambas. Entonces si ocurre una condición aquí, como se cumplió esta obviamente no se cumplió porque es el inverso, y esta tampoco se va a cumplir porque es distinta a esta. Entonces se termina de evaluar y es el mismo resultado. Entonces ya tenemos nuestro segundo resultado. Y vamos con el tercer ejercicio, que es hacer un programa que ingrese la edad de una persona y muestre si esta persona es de la tercera edad o no. Entonces aquí vamos a evaluar una condición y vamos a evaluar
¿cuál es la entrada? Dice, un programa que ingrese la edad de una persona. Entonces, ¿cuál es nuestra entrada? Ingresa la edad de una persona y muestre si esta persona es de la tercera edad o no. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? Si es que es de la tercera edad o no. Y nuestro proceso es evaluar si es mayor o no. Entonces aquí vamos a definir edad como número. Entonces vamos a realizar la entrada, que es escribir. Recuerden siempre acompañar un leer con un escribir. Ingrese la edad. Luego vamos a leer edad. Entonces ya tenemos nuestra entrada. Queremos evaluar la condición. Entonces vamos al proceso. Sabemos que una persona es de tercera edad si esta es mayor o igual a 65 años. Y si no, es menor. No solo si no es menor de tercera edad. Entonces vamos a evaluar con un 100. Entonces esta es nuestra expresión. ¿Cuál es lo que vamos a evaluar? Que la edad sea mayor o igual que 65 años. Y si es verdadera, entonces esta es la salida. Será edad. Si esto no ocurre, o sea, si la condición es falsa, es simple. Otra salida. La persona no es de la tercera edad, porque la condición es falsa. Y listo, ya tenemos nuestras dos salidas. Entonces ahora sí evaluamos. Nos preguntan la edad. Si yo tengo 25 años, supongamos, no soy de la tercera edad. Y si tengo 70 años, entonces sí. Y si tengo exactamente 65 años, ya soy de la tercera edad. Y listo, ya finalizamos el programa. Con eso ya tenemos suficiente para poder conseguir nuestro resultado. Espero les sirvan de referencia. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.